Se está tirando para la alcaldía de Seúl. Miren. Vecino aquí, si alguien quiere venir y se quiere quedar con vos 3 meses en Corea, ¿cuánto tienen que pagar? Todas estas personas van a la montaña, miren. La gente es muy abierta con el extranjero aquí comparado, por ejemplo, con Japón. Exacto, eso venís lo abrís, ¿verdad? Después venís, si no querés más, lo cerrás con esto. Qué novedoso. Lo que más me encanta de los coreanos, que yo siempre le he dicho, son... Señor, mi respeto, parte señor, sube esto todos los días para vender acá. Hay que comprarle algo. La tipa te usó. Acabo de salir de la casa, voy bastante rápido. Voy para una montaña que se llama Kwanaksan, pero no voy solo, voy con un amigo venezolano que ya me está esperando por aquí. Le voy a mostrar esta montaña, una montaña bastante famosa. Yo digo que es la segunda más famosa aquí en Seúl. Muy bonita, está al sur de Seúl. Así que vámonos para allá, va a tomar aproximadamente 1 hora en llegar. Pero la alarma no me sonó, no sé por qué. Y voy súper rápido. Esa montaña que vamos a visitar está muy trendy. Yo creo que va a estar full de personas. Y se ve, hoy domingo, se ven muchas personas ya vestidas, así como yo, para ir a la montaña. Ellos ponen sus zapatos, sus bolsos, todas sus cosas para ir a la montaña. Están preparados. Ya mi amigo está aquí, ya estoy en la estación de Sinsoldan. Mi amigo está acá esperándome. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás tú? Bien, excelente. Qué bueno. Vamos por aquí. Vamos. Coño, ¿estás con los señores coreanos aquí? Sí, se me vinieron a hacer acompañamiento. Mira, saludos de aquí. Este es mi pana. 안녕하세요. Gilberto Emnida. Eso es todo lo que sé en coreano. ¿Qué tal? ¿Todo fino, mi hermano? Todo chévere, vale. ¿Tú qué tal? Excelente. ¿La casa? Coño, disculpame, chamo, llegué tarde, güey. Sí, ¿le dijiste ya? Sí. Sí. No me suena alarma y es rarísimo. Yo creo que eso no me pasa, güey. No sé por qué. No me sonó. Miren la cara que tengo de dormido. No me sonó. Pero te despertaste que como a las 9. 9 y fue porque mi esposa me dijo, ¿no ibas a ir a la montaña? Y yo dije, pero me acabas de decir y ella también se acaba de despertar. Perdón, Sam, perdón. No te preocupes. Ya Mira, este pana venezolano se la pasa viajando por el mundo, ¿no? un poquito, sí. Está aquí en Corea por 3 meses. Voy a estar 3 meses, en lo que viene siendo prácticamente mayo, junio y julio. Y después regreso para Japón, pues no me puedo estar aquí 90 días sin visa. Exacto. Estoy 1 mes allá y después me regreso para acá a pasar el otoño. ¿Te gusta mucho Corea? Más, sí, más que Alfonso. Más que Japón. Sí. A ver, sí. Bueno, vamos a tener bastante, hoy el día largo, vamos a la montaña y vamos a hablar bastante. Vamos a hablar bastante, a conocerlo para que lo conozca también. Y por qué está aquí en Corea, todo eso lo van a saber aquí en este video. Vamos a sentarnos. Un cosito para sentarnos aquí. ¿Qué te parece el metro en Corea del Sur? Bien bonito. Bueno, en Japón también los dos son modernos, son limpios y son súper tranquilos. Todo el mundo calladito, sí. Pero no ves este más grande que el de Japón. Sí, son un poco más O sea, grandes. No, tiene más espacio. Más espacio, sí. Eso Allá lo- recuerdo que íbamos más como una lata de sardina. Aquí siempre hay espacio, excepto en hora pico, en hora pico aquí sí va bien. lleno. Y también allá hay bastante publicidad, los japoneses les gusta bastante tener publicidad. A los coreanos no tanto, tienen eso. Mire, Shilin Line, esta línea es nueva. Esta línea es nueva, relativamente nueva. Yo viví aquí en el 2017, cerca de acá por Shilin, en el 2017, y no existía esta línea. La estaban haciendo. Ahora la hicieron, es una línea pequeñita, nunca la he tomado, la vamos a tomar por primera vez. Vamos a ver qué tal. Te ven ahí afuera. Saque espalda, culo, pierna, dale. Para, aquí el pana está soltero, a que quiera. Sí, estoy buscando. Ajá, Shilin, mire, sí, ve. Y nosotros vamos para Kwanaksan, bueno, aquí, Kwanaksan Seoul National University. Aquí, esta tiene aproximadamente 35 metros de profundidad. Y miren lo corta que es. Es aquí, termina aquí. Ya estamos entrando. 3 vagones. 1, 2, 3 vagones. Miren esto cómo se ve de aquí, Ya llegamos, señores, a la estación de Kwanaksan y los que estamos viendo, todas las abuelitas y abuelitas que van a la montaña. ¡Wow! Mira esto, mira esto. Somos los más jóvenes aquí. Todas estas personas
van a la montaña, miren. Qué increíble. Vamos a hacer la colita aquí para subir. ¿Cómo que si los únicos extranjeros? Sí. Somos los únicos extranjeros aquí. Mira, mira, todos van preparados con sus bolsos, sus gorros, los zapatos, pantalones, o sea, todo especial de montaña. Y esta estación solamente tiene una sola salida, la Universidad de Seúl. Aquí está un centro de información. Este es el mapa de Seúl. Todo está en el mapa con la línea 2. Aquí es donde estamos. Miren. Hwanaksan. Y yo vivo acá. O sea, que hice todo este recorrido. Llegar hasta aquí. Esto está alto, alto. Altísimo. Es lo que nos espera. Campaña política, señores. Estamos en plena campaña política. Ya empezaron las votaciones acá. Y miren acá. Estos son los señores que están acá. Ellos se ponen de aquel lado, ¿eh? Miren, están en los amarillos, los rojos, otro color. Y este es el azul. El azul es el número 1. Esta la puerta está grandísima, a la entrada. Él es famosísimo, miren. Oh, nos tomamos una foto con él. Se está tirando para la alcaldía de Seúl. Mírenlo a él. Y él se llama Kwon Young-kuk. Él se tiró para la presidencia el año pasado. Se tiró para la presidencia, pero no ganó. Ganó fue el Chemión. Pero ahora está para la alcaldía de Seúl. Miren, tomé la foto aquí. Y ahorita va a ganar la alcaldía, ¿eh? Yo igual no voy a votar por él. No voy a votar por él porque yo soy del partido del número 1. Toda mi familia por parte de mi papá, mis tías, mis tíos, todos son del número 1. Y mis suegros también, mi esposa también. Entonces, yo la verdad de política no sé casi, no me gusta mucho por todo lo que pasó en Venezuela. Pero, él me dice, Chan, es así, yo como apoyo a toda mi familia, entonces bueno, lo hago. Aquí está algo que yo quería ver de hace bastante tiempo. Esto que está acá. Esta es la S y la O, Seoul, de Seúl, de Seúl, la Universidad de Seúl. Esta es la entrada principal a la Universidad de Seúl. Esta es la universidad principal de Corea, la universidad más importante de Corea, donde todos los coreanos quieren venir a estudiar. La Universidad de Seúl, Seoul National University. Miren aquí la entrada, qué espectacular, compadre. Conocí a un coreano, una coreana que estudia aquí, señor, una persona muy inteligente, con mucho prestigio. Todas las personas que se gradúan aquí, ay, tienen todo. Y aquí se graba mucho K-drama. Aquí se grabó este K-drama de la mandarina. ¿Se acuerdan el de la mandarina? ¿Tú viste esta? Cuando la vida te da mandarina. Un drama que te hace llorar bastante. Entonces ellas vienen y se reúnen aquí en esta plaza y la grabación es acá. Vamos a tomar un par de fotos aquí, subimos la montaña. La montaña que vamos a subir es aquella, Hwanaksan, que está de fondo a la Universidad de Seúl. Lo que vamos Lo a tomar extraño. allá cuando lleguemos. Un cabernet. Vamos a tirar ya, amigos. Pero lo extraño es que viene ya en la copita, mira, La te puedes copa, sí. comprarlo así y ya te lleva la copita y todo, es desechable. Qué loco, ¿no? Una cosa que nada más se ven aquí. Voy a comer algo rapidito porque quiero desayunar. Después de que me levanté tarde. Me consiguen unas personas que juntarse, a comer, a descansar. Cuando te veo con la lengua afuera, hermano. No vale. ¿Cómo vamos? Yo parece que me estoy muriendo, pero vamos bien. Señores, todos dicen que esta montaña es difícil. Y sí, miren la ruta esta, puras piedras. Está medio complicado. Háblame. No, vale, Vamos bien. Vamos tranquilos, que vamos bien. Esto es nada, dígalo. Mientras tengamos el mapa, vamos bien aquí. Si se pierden los coreanos, imagínate nosotros. Estaban perdidos los coreanos. Esta parte sí está difícil, señor. ¿Qué tal? Mira el vainero de gente. Mucha gente que está subiendo. Esto es lo bueno de Corea, es rica en agua. Mucha agua. Estoy impresionado con lo bien equipados que vienen los coreanos para acá. Gorros, bolsos, los palillos esos. Miren eso, miren, la señora, miren. Unos 70 años le calculo. Acá también, miren. 70, 65 años. 9 años viviendo en Corea del Sur, ya conozco bastante la edad y puedo decir más o menos la edad que tienen, ¿no? Por la ropa, el corte de pelo. Sí, el corte, se nota muchísimo la edad de las personas. Uno sabe, pero si uno, como tú, que recién llegas, te puede ser difícil. Aparte está heavy. Que de prueba de que sí subimos esta. Vamos a esperar un ratico. Wow, está difícil.
La próxima te traes el jeep. La próxima traemos el jeep para montarlo por esta vaina. O sea, la fama que tiene ese edificio, sí, señores. Está difícil. Yo creo que es la montaña más difícil que yo he estado. Miren así. Es un pico. Así. La próxima vez que me vaya a rumbear y me digas para una montaña, te digo que no, Chamo, está difícil esto, loco. La gente llega aquí y se cansa bastante. Miren, vienen subiendo todo esto. Hay que seguir subiendo todo eso. Y hay que llegar allá, que es el pico de la montaña de Cuanaxán. Mira, eso es lo famoso. Pero, señores, te falta medio camino. si no tienen buenas condiciones físicas, no vengan para esto, porque está difícil. Yo, que camino unos 20.000 pasos diarios y subo bastante montaña, vivo como un cerrito, esto es impresionante. Me adelantaste, chamo. Venga, vale, que el que tiene la pedazo soy yo, vamos. Difícil. Mira, señora, cómo van, como si nada. Este es el señor famoso que está allá. Él. ¿El que vende eso? Sí. ¿Por qué ¿Sabes por qué? Porque él sube esto todos los días. ¿Para vender eso? Sí. Dale bola, Qué impresionante, chamo. Wow. Señor, mi respeto, parte señor, sube esto todos los días para vender acá. Hay que comprarle algo. Ya le compramos al señor, no tanto por lo que necesitábamos, le compramos un refresco, un melón, un ice cream y agua. Porque el señor de verdad que le echa bolas, le echa un camión para subir esto todos los días para poder trabajar, para llevar el sustento a su casa. Señor, eso es admirable. Por fin, estamos ya descansando un poquito. Vamos a tomar el ice cream, la Coca-Cola y nos vamos a meter en el sándwich que tenemos ahí también. Hay que recargar aquí porque después hay que bajar, ¿yo? Ya estamos en la punta, ahorita vamos a ver allá, nos tomamos la foto en el pico, pero primero vamos a comer, vamos a descansar un poquito porque la verdad es que esto me pegó bastante. Yo subo bastante montaña, esta está difícil. Vamos a sacar lo que traímos, lo que compramos en la tienda de conveniencia, miren, kimbap. El café también. Yeah. Está un grupo de coreanos ahí. Están pasados, Más para hablando y comiendo bastante, se vinieron en grupo. Mira, sándwich. Sándwich, ya desayuné ahorita, pero. Bueno. Y esta cultura de cuando te sale en grupo, suben montaña, van en familia, llevan como un picnic, se sientan a comer, no es algo que es muy común, incluso en Japón, en otras partes del mundo. Es algo que me gusta mucho. Súper chévere. Kimbap que compramos en la tienda de conveniencia. 4.000 wones. Ya me siento coreano. ¿Por qué? Con esto comiendo aquí con palillo en plena montaña. En plena montaña de palillos y comiendo kimbap. Aunque se termine tu ice cream, come. ¿Cómo te ves con el palillo? Ya me acostumbro. Acostumbrado ya. Más sabroso es el atún, ¿verdad? Sí, Ese está como medio le falta un poquito de como de sazón. de sazón. O Pero sea, no bueno. está. Es como para. Es una bala fría. Ujú. Para matar el hambre. Seucan. Nunca he probado esto. Metele una vez para que veas. De una. Eso es todo un youtuber, ¿no? Muéstrala, ¿cómo se llama la? Mira, esto es de Seucan. Seu es de camarón. Es de todo un youtuber ya. Es un todo youtuber. camarón, Sí, veo, sabe bastante a camarón. pero no es picante. No pica casi. Normalmente esto no pica, pero este es el que le tiene un poquito picante. Coño, si sabe gordo camarón me impresiona. Y otra cosita aquí, que es esto, pepito también, pero con maní. Eso también le gusta mucho a la gente mayor. La gente de la tercera edad le gusta mucho. Probate para acá. Exacto, eso venís, lo abrís, ¿verdad? Después venís, si no querés más, lo cerrás con esto. Que novedoso, ¿no? Que no, los coreanos todos Pero lo piensan piensan, en todo, ¿eh? todos lo piensan, ¿ah? Así luce, Macton-san. O sea, como extraño. Es duro, duro, duro. Yo lo probé la primera vez en el ejército. ¿Qué tal? Oh, está bueno. Es dulcito, ¿no? Es dulcito. ¿Te gustó? De 1 a 10, ¿cuánto le das a esto? Este.
Como Sincero, sinceramente. Como un 6,5. Un 6,5. Y el Seucán Coño, lo que pasa es que sabe burda de camarón. sabe mucho. O sea, Pero- literalmente te estás comiendo un camarón. Sí, es como si te empalaga. Sí, sí. Pero nada más porque me empalaga como un 6. No es que sea malo, Ah, ok. sino que 6, 6 y no me lo medio. comería completo. Está bien. Tiene un buen resultado. 6, 6 y medio. Está chévere. Y este sabor sabe bastante a maní, ¿no? Burda. Pruébenlo. Vienen a Corea del Sur y prueben el Seucán y prueben este también. Son cosas muy coreanas. Hay que también las dos. Eso lo dejamos así a los dos para que vienen pantallazo aquí, pum, y pruébenlo. creo que es la cima ya. No estoy seguro. Wow. Wow. ¿Qué tal, hermano? Mira ya, uy, pero hoy nos tocó un cielo espectacular, hermoso. Mira, aquí está la antena famosa de acá. Wow. Mira el río allá. Mi pana aquí no va a tomar una foto. Listo, voy. Amigo, ¿viste? A ver, sí. Eso. ¿Te da miedo las alturas? Un poquito. Un poquito. Mírate, un poquito mucho. Coño, chamo, pero es que está feo. No joda. Pergación. Yo me voy así. ¿Te gustó el peligro? Yo no voy a ser el único cagado en el video. Ya estamos cansados, muchachos. Nos faltó un pedacito ahí subir, pero yo creo que ya subimos ya a la cima, a lo más alto. Tenemos una hermosa vista, pero estamos viendo el camino un poquito peligroso, entonces mejor vámonos a la segura, vamos a Vámonos. ¿Tienes miedo a las alturas, eh? No se me nota. 630 metros, muchachos, vamos a empezar a bajar. Ya disfrutamos bastante, comimos, hablamos bastante con mi amigo, la pasamos súper chévere. Ahora viene una parte también que es bastante difícil, que es bajar, siempre dan dolor en las rodillas. Estamos caminando, seguimos caminando, estamos aquí cruzando ya todo el lado lateral de la Universidad de Seúl y estoy impactado con lo limpio de las calles. Miren esa limpieza, mira, aquí tiene un estacionamiento chévere, pero miren esta limpieza que hay de las calles. Ahí está la montaña donde estábamos, mira allá. Todo eso lo venimos caminando. Esta calle está larguísima, no le encuentro el fin. Más o menos la distancia de allá. Gilberto, cuéntame, hermano, ¿qué haces aquí en Corea del Sur? ¿Qué te trae por estos lados? Bueno, mi historia de Corea del Sur empezó por K-drama. Ah, Yo ven que descubrí drama. Corea por la película esta de Parásito. Ajá, Parasite. Y ahí empezó como mis ganas de ver los K-dramas. Mira, qué drama. Y después me fui metiendo al K-pop. ¿Te gusta el K-pop? Sí, descubrí K-pop por Blackpink. Y Blackpink. después me metí en ese hoyo y de ahí no he salido prácticamente. Ah, viste, mira, para que sepan que no solamente las mujeres escuchan K-pop, nosotros los hombres también Claro, escuchamos machos K-pop. vernáculos escuchamos Claro. K-pop, ¿no? Sí, sí, y esas mujeres que son bellísimas, ¿no? También por la cultura. lo Provoca escuchamos. verlas, sí. La cultura visual. Entonces dije, me gustaría ir a Corea como para descubrir un poco cómo es el país. Y lo quería hacer de manera de que no venir aquí una semana o 2 semanas, sino estar aquí un tiempo largo. El año pasado vine aquí 3 meses. Ajá. Y es básicamente tratar de llevar como un día a día normal, Sí, como si viviera aquí. sí. Que sí, yendo al mercado, saliendo a caminar, tomando el metro. Como un local. Sí, Ajá. tratar de hacerlo lo más local posible. ¿Cómo has visto la experiencia esta? ¿Cómo te ha Pues, tratado el país? A mí me ha gustado muchísimo. ¿Te gusta? La gente es muy abierta con el extranjero aquí comparado, por ejemplo, con Japón. Sí. Me he dado cuenta que son como más abiertos a hablarte o a incluso intercambiar palabras, así. Tengan como un inglés chucuto, Sí. pero hacen el intento. Y eso me ha gustado mucho de aquí. Y bueno, y el país que es absolutamente espectacular. Sí, sí. Entonces, Qué bueno, qué este año puedo quedarme más tiempo, me voy a quedar verano y otoño. bueno. Ujú.
Y la idea es la misma, pasar más tiempo aquí, a ver cómo es, a ver si pierde el encanto por segunda vez. Por segunda vez, sí. O si sigue igual, o hasta me gusta más. ¿Y hasta ahora cómo va? Hasta ahora creo que me gusta más. Mire, y cuéntame aquí, ¿has salido con una coreana? Sí, el año pasado tuve la suerte de que pude salir con una, pero no era como una experiencia, o sea que uno quiere como la experiencia de los que dramas, de salir a caminar por el Sí, sí. Hangan River o cosas así, Fue... y hacer picnic y cosas Ajá. así, pero O sea, no, fue... La tipa te usó. no, vale, tampoco así. Van a quedar mal en el video, lo van a sacar de contexto y nos van a cancelar aquí. No, pero fue una salida, como era del mismo grupo, Ajá. fue una salida como para conocernos un poco. Sí. Entonces, a lo mejor este año vamos a ver si se logra llevar algo más. Consigo una visa aquí por casarme Ajá. y puedo vivir aquí. Ah, o sea que tú estás decidido a quedarte aquí en Corea del Sur. Sí, o sea, no de Bueno. por vida, No es por pero mí, sí. creo que por un Hasta tiempo ahora. largo me gustaría. ¿Y te gustan las coreanas? Sí, me encanta. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta de las coreanas? Siempre van como arreglados. Me he dado cuenta de eso, o sea, siempre se cuidan mucho. Yo sé que mucha gente también lo puede ver como crítica. Sí, de sí. que Que son muy superficiales. sí, mucho. Pero a mí me gustan cómo se ven, cómo se cuidan. Siempre van bien arregladas, se visten bien. Sí. Y lo que más me encanta de las coreanas, que yo siempre le he dicho, son las piernas, básicamente. Aquí uno se vuelve loco con eso. ¿Te gustan las piernas? Están Sí, buenas, sí, están buenas. sí, coreanas. Aunque la gente dice, no, que no tienen nada, pero no, hay unas que sí tienen. No, hay uno que sí tiene. Sí, las piernotas de las coreanas te fascinan. Sí, sí, entonces. eso no se consigue en otro sitio. Qué bueno, qué bueno. Estás quedando 3 meses. ¿Cómo Sí. en Corea del Sur para poderte quedar tenés que pagar un depósito en una habitación? ¿Cómo Sí. hiciste tú? Yo usé un servicio, yo el año pasado usé Airbnb, pero claro que te comentaba que es engorroso para estadías a largo plazo. Sí, O sea, a lo mejor para si te quieres quedar 1 o 2 semanas, quizás hasta un mes, sí. puedes hacerlo con Airbnb. Sí. Pero quedarte más tiempo, 2, 3, 6 meses, Sí. no sirve. Son, Los apartamentos no están hechos para eso y son muchísimo más caros también. te sale muy caro Sí, darte las por estadías Airbnb. largas, Ok. sí. ¿Y cómo hiciste entonces? Conseguí un servicio, se llama Service Apartments, que son básicamente apartamentos con servicio. Tienen internet, Sí. lavadora, Electricidad, gas, luz, agua, sí. todo. Y son básicamente como un office. Tienes un área de oficina como para trabajar, Sí. pero a la vez te puedes quedar ahí, puedes lavar la ropa, tienes todo. Lo conseguí por internet, se Sí. llama Enco, ENKO, Sí. y básicamente lo bueno es que tiene como bastantes opciones. Son apartamentos grandes, yo que ando con 3 maletas encima puedo estar relativamente bien en el espacio, pero Este son las paradas del bus. Sí. La parada del bus y con esto esperas aquí el bus. Mira, aquí está la parada, ¿ves? La señora se va a ir. Aquí viene. Ve aquí el bus. Y con esto viene, esto lo utiliza mucho en el verano. Ahorita en el invierno. Así que está haciendo bastante. Y tiene aire acondicionado. ¿Qué tal? estas son las cosas que uno ve aquí que no ves en otros países. Tiene cargador de teléfono, electricidad. Ah, chévere. Decino aquí, si alguien quiere venir y se quiere quedar con vos 3 meses en Corea, ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, depende del tipo de apartamento que quieras, ¿no? En el que yo estoy en un office tipo loft, creo que sería, ¿no? Él se viene siendo como uno entre 1.200 y 1.400 dólares al mes, más o menos. 1.200 y 1.400 dólares al mes que tienen que tener para poder quedarse así. En Airbnb, ¿cuánto saldría? En Airbnb yo me quedé en ese mismo edificio. Airbnb. Sí, en el mismo edificio, pero eran 2 pisos más abajo. El año pasado me quedé en el piso 11, este es el piso chiquitito, y me quedé ahí un mes y fueron $2.000. $2.000. O sea, te estás ahorrando ahí unos 800, 700 dólares aproximadamente. Sí. ¿Cómo se llama la página? Acon. Enco. Enco. ENKO. NKO. Yo estoy dejando aquí escrito para que lo investiguen y pueden ver los diferentes sitios y eso. Miren, más escaleras. Seguimos, miren todas las escaleras que hemos subido. Estamos cansados. Hoy sí. No, estoy mamado ya. Hoy ha sido el día de las escaleras. ¿Dónde estamos? Estamos en el Dongdaemun Design Plaza. Aquí está, ¿ves? Vamos a comer, vamos a un restaurante. Tengo días con ganas. Yo no soy una persona de antojo, pero tengo días
queriendo comer kebab. A mí me encanta el kebab, yo no sé. Yo creo que yo como que soy turco, algo así. Ay, no sé, porque la otra vez cuando vine que me hiciste el tour, también fuimos a comer kebab. Esta es una vaina Sí, con el kebab. casualidad. Me dijiste que te gustaba bastante Corea porque es bastante seguro, ¿no? Eso es lo Sí. que dicen las personas, que es bastante seguro. Bueno, al parecer es seguro. A A parecer, mi parecer, más bien es inseguro. Es más por las experiencias que he tenido en la calle. ¿cómo así? ¿Te han Porque me han robado bastante. Casi que todos los días. Cada vez que salgo a la calle y veo una coreana me roba el corazón. Te has robado el corazón. Es súper inseguro, ¿no? Totalmente, sí, un peligro estas Y calles. a mí me robaron el corazón. Yo estoy felizmente casado esperando a mi primer hijo, hija. La verdad, Ya felicidades, estoy. amigo. Gracias. Este no es el pasillo más Te limpio. metes aquí por un barrio así. Dios mío, miren, miren. miren este suciero acá. No sé. Mira, este es el área de fumadores. Se meten a los callejoncitos a fumar. Está horrible, ¿eh? Esto fuese en otro país, estaría cagado aquí. Ah, sí, en otro país no se puede meter un callejoncito porque bailas, como dicen los colombianos, bailas. Este es el nombre del restaurante, mira. Tashkent Kebab. Vamos a entrar, compadre. A ver qué ¿Les tal. cuento si hacemos publicidad en YouTube? Ojalá, ojalá. Ya no sabía que la comida, miren, un kebab. Somos turcos. Este restaurante lo recomiendo bastante bueno. Vamos a ver. El precio 12.000 wones por cada uno. Fueron 24 con el refresco como 2.000 wones. Es bastante económico y bueno, pruébalo a ver qué tal. Vamos a ver. La segunda vez que comemos kebab. ¿Qué tal, pues? Está bueno. Está bueno. Oye, a mí me encanta y la salsa es súper rica. Mira. Chicos, gracias por acompañarme. Como ya saben, ya pronto me convierto en papá, estoy bastante contento, estoy relajado, por eso trato de salir con mis amigos para ir a la montaña, conocer cosas de acá del país. Nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse, darle like, comenten qué les pareció este paseo. Sí, sí. Gracias a mi hermano por acompañarme, nos vemos en el próximo video, chao. Chao.